A lo largo de los años, han reportado varios informes de historias sobre criaturas misteriosas. Estos encuentros son muy extendidos y muchos han alegado ser testigos de lo inexplicable. Así que, adéntrate conmigo en los 5 encuentros más misteriosos con criaturas inexplicables. El demonio de Dover es una pequeña criatura humanoide vista en Dover, Massachusetts. Fue el centro de un intenso terror en la zona durante los años 70, cuando varios testigos afirmaron haber avistado al demonio de Dover, que se describe como algo parecido a una variedad de los extraterrestres grises, excepto que tiene la piel de un tono rosado anaranjado en lugar de gris. También posee una cabeza grande que no encaja en su pequeño cuerpo alargado. Puede ser bípedo, pero a menudo se arrastra con sus pies y manos. Tiene ojos que brillan de color naranja y a veces verde. Parece que los encuentros solo ocurrieron durante un corto periodo de tiempo, con la mayoría afirmando que los avistamientos cesaron para siempre. Todo comenzó cuando Bill Bartlett, un chico de 17 años, conducía su vehículo a través de Dover a eso de las 10:30 p.m. un 21 de abril de 1977. Le acompañaban 2 amigos que no compartieron la visión del ente que se encontraba cerca de la pared de piedras que rodeaban el camino. El extraño ser mostró su gran cabeza, la cual no guardaba proporción con el resto de su cuerpo. Tenía un par de grandes ojos naranjas, carecía de oídos, boca y nariz. El cuerpo era pequeño, con largas y delgadas extremidades. Tampoco presentaba alguna clase de pelaje, aunque su piel se percibía áspera. No rebasaba el metro de altura y fue visto solo por Bill, ya que sus amigos miraban a otra parte del sendero en ese momento. No obstante, el avistamiento se confirmó horas más tarde cuando John Baxter, un chico de 15 años, se encontró con la criatura al caminar de regreso a casa. El muchacho persiguió al extraño ser por un barranco, pero al estar tan solo a 9 metros de distancia, pudo verlo claramente y pensó bien lo que estaba haciendo. Prefirió ser cauteloso y regresar al camino de vuelta. En su casa hizo un dibujo que coincidía de manera exacta al realizado por Bill. Al siguiente día, el demonio de Dover, llamado así por la criptozoóloga Lauren Coleman, fue visto otra vez por Abby Braham, un muchacho de 15 años, y Will Tainter, de 18 años, quien lo acompañaba a casa. La descripción dada por el chico era similar a las anteriores, pero en esta ocasión los ojos eran verdes. Esos fueron los únicos avistamientos que dieron origen a la leyenda del demonio de Dover. Nadie volvió a toparse con él, ni tampoco pudo aclararse si se trataba de algún extraño animal o un ser proveniente de otro mundo. El caso del hombre lagarto, una criatura misteriosa que, según los habitantes de la región de Carolina del Sur, habita en lugares conocidos como la marisma de Cape Ore. El hombre lagarto se reportó por primera vez el 29 de junio de 1988. Muchas de estas criaturas han sido conocidas por siglos en sus regiones. Normalmente se le describe como una criatura bípeda de unos 2 metros de altura y bastante corpulenta, cubierta de un cabello negro y con escamas reptilianas en sus manos, pies y cabeza. En algunos casos, los testigos han declarado que la criatura también tenía una cola. El primer encuentro le ocurrió a un joven de 17 años llamado Christopher Davis, quien se encontraba camino a casa aquel 29 de junio a las 2 de la mañana. De acuerdo con el joven, tuvo que parquear en una carretera para cambiar una llanta que se había pinchado cuando fue atacado por el monstruo, que saltó al techo del vehículo. En ese momento Davis ya estaba en el interior, por lo que arrancó a toda velocidad, pero tuvo que hacer un esfuerzo considerable para que el hombre lagarto cayera. Ya en su hogar, Davis contó a sus padres lo sucedido, quienes a su vez llamaron a las autoridades de la localidad, que al llegar se encontraron con un vehículo en el que el techo y parte de la carrocería tenía marcas de garras, estaba doblado y tenía daños serios. Uno de los espejos y la antena habían sido arrancados e incluso algunas partes del motor parecían haber sufrido las consecuencias de las garras del animal. La conclusión del sheriff fue que se trató de un animal salvaje. Tras el relato de Davis, otras personas comenzaron a ver la criatura. En general, aparecía a la distancia, por lo que las autoridades consideraban que se trataba de un oso y desestimaban rápidamente las denuncias de los aterrados ciudadanos. Sin embargo, 2 semanas luego del incidente de Davis, el sheriff en persona se encontró con unas huellas misteriosas. Parecía tratarse de una pata de 3 dedos de unos 36 centímetros de diámetro que no pertenecía a ningún animal conocido. El último reporte creíble
y más detallado sucedió en julio de ese mismo año, cuando una mujer llamada Bertha Blithers, junto con sus 5 hijos, se encontró con una criatura misteriosa cerca de las marismas mientras se dirigían a su casa. La mujer, que conducía a baja velocidad, fue testigo de cómo una criatura de tamaño considerable salía de uno de los costados de la vía y se dirigía hacia el vehículo. La mujer, aterrada, aceleró para evitar que el monstruo la alcanzara. En su relato, Bertha afirmó que se trataba de un monstruo y que definitivamente no era un oso ni una persona. La descripción coincidía con la de otros avistamientos. El hombre cabra, o Goatman, es el nombre dado a un críptido misterioso que forma parte del folclore estadounidense, en concreto de los estados de Luisiana, Maryland y Texas. Se describe como un híbrido mitad hombre y mitad cabra, similar a un fauno o sátiro de la mitología. Otros dicen que se relaciona a un críptido de Nueva Orleans conocido como el Grunch. Las leyendas urbanas sobre el hombre cabra, por lo regular, tratan sobre la criatura asesinando a parejas en parajes desolados o la bestia acechando vecindarios y devorando mascotas. Su estatura varía desde 1.20 metros hasta más de 2 metros de alto y emite chillidos agudos al estar agitado. Algunos testigos dicen haberlo visto en otros estados como California y Florida, hasta las regiones que rodean los Grandes Lagos y la provincia de Ontario en Canadá. Un grupo de Boy Scouts en Texas reportaron haber sido aterrorizados de su campamento por un animal que gritaba y arrojaba rocas, mientras que también hay reportes de que en Kentucky el hombre cabra emite un llamado que se asemeja al silbato del tren que pasa a través de su territorio. Se habla de que el hombre cabra fue el responsable por la mutilación de ganado en la década de 1970. De acuerdo a los investigadores de The Other Side Society, la leyenda del hombre cabra en Pope Lake, Kentucky, se centra en torno a las vías del tren que recorren el condado cerca de Louisville y que se originó en 1940, cuando varios pasajeros dijeron haber visto una criatura peluda y similar a un hombre, pero con cabeza de cabra. Coincidente con la leyenda de Pope Lake, hay un puente alto con vías de tren que corre a 15 millas al este de Louisville, sobre una cañada aproximadamente de 30 metros de altura, y que ha sido lugar de varias muertes, tanto de suicidas como de jóvenes desafortunados que se retan a cruzarlo durante la noche. Estas muertes no son leyendas y están catalogadas e inclusive siguen ocurriendo durante la actualidad. Obviamente, muchas de estas muertes son adjudicadas al hombre cabra. El monstruo de Flatwoods, uno de los casos más fascinantes y aterradores en la criptología, es el que involucra al monstruo de Flatwoods, también conocido como el monstruo del condado de Braxton, y que es descrito como una entidad extraterrestre o críptido que apareció en el poblado del mismo nombre de Virginia del Oeste, la noche del 12 de septiembre de 1952. En el caso se manifestaron 2 entidades que incluyen una gigantesca orbe de luz roja que sobrevolaba el área del pueblo y que es considerada por ufólogos como una posible nave que era piloteada por el mismo monstruo, y la segunda, un humanoide de 3 metros de alto con cara roja que brillaba desde el interior y un cuerpo verde. Los testigos describieron a la criatura con una cabeza redonda, con ojos mecánicos e inhumanos, y con una decoración en la parte superior con forma de haz de espadas, con una especie de capucha. El cuerpo de la criatura era vagamente humanoide, metido en una falda oscura de color verde. La presencia de los brazos varía de acuerdo a los reportes, ya que algunas personas dicen que faltaban, mientras que otros indican que el ser tenía brazos cortos y delgados que terminaban en 3 dedos similares a garras, posicionados frente al cuerpo y no a los costados como ocurre con los humanos o antropoides. La noche del 15 de septiembre de 1952, 2 hermanos, Edward y Fred May, así como su amigo Tommy Hyer, de 12, 12 y 10 años respectivamente, observaron un brillante objeto que cruzaba el cielo sobre Flatwoods. El objeto descendió en la propiedad de un granjero local, y tras ver el objeto, los jóvenes acudieron al hogar de los hermanos May, donde dijeron haberlo visto chocar en las colinas. La madre de los chicos, Kathleen May, los acompañó junto con otros jóvenes más, Neil Lunley, de 14 años, Ronnie Shaver, de 10, y un guardia nacional llamado Eugene Lemon, de 17 años, a lo largo de la granja, para localizar lo que sea que hubiesen visto los chicos. Finalmente, tras caminar por unos 400 metros a lo largo de la colina, fueron testigos de una pulsante bola de fuego a unos 15 metros a su derecha. También dijeron haber percibido una niebla que hizo que sus ojos y narices ardieran. Lemon entonces se dio cuenta de 2 pequeñas luces a la izquierda del objeto, bajo un roble cercano,
Al apuntar su linterna hacia ellas, la criatura se hizo presente con un agudo chillido y comenzó a flotar hacia ellos por un momento. En ese momento el grupo huyó a toda velocidad, presas del pánico. Al volver a casa, la señora May contactó al sheriff local y al periódico de Braxton. Stewart, el dueño del periódico, condujo una serie de entrevistas y regresó al sitio junto a Lemon, constatando que aún había un olor enfermizo, ardiente y metálico en el ambiente. El sheriff Carr y su asistente Bernard Long rastrearon el área por separado, sin encontrar restos algunos del encuentro. Durante la mañana del sábado 13 de septiembre, el señor A. Lee Stewart visitó el sitio del encuentro por segunda ocasión y descubrió 2 huellas alargadas en el lodo y restos de un líquido espeso y negro, reportándolos como posibles indicios del aterrizaje de un platillo volador. Luego del evento, un par de investigadores obtuvieron una multitud de reportes de testigos que afirmaron haber experimentado un fenómeno similar, y entre estos se cuenta la historia de una mujer y su hija de 21 años que claman haber encontrado una criatura con la misma apariencia y olor una semana antes del incidente del 12 de septiembre, con el encuentro afectando a la hija de forma tal que tuvo que ser confinada a un hospital de salud mental por espacio de 3 semanas. Un evento firmemente relacionado con el encuentro de la criatura en el bosque es la supuesta enfermedad de Flatwoods, la cual sufrieron varios miembros del grupo que encontró la criatura el 12 de septiembre. Los síntomas, que duraron varios días, fueron supuestamente ocasionados por la exposición a la niebla o gas emitido por el monstruo. Estos síntomas incluían irritación de la nariz e inflamación de la garganta. Lemon sufrió de vómitos y convulsiones durante toda la noche y tuvo dificultades para comer durante algunas semanas posteriores. Debido a la inflamación en su garganta, un doctor que trató a varios de los testigos describió que los síntomas eran similares a los ocasionados al gas mostaza. El Sasquatch del continente norteamericano se ha convertido en un mito hasta tal punto que el término Bigfoot corre el peligro de convertirse en una etiqueta genérica y que se le aplique a cualquier criatura melenuda que camine como un hombre. Pero el Bigfoot original, la bestia de 2,5 metros avistada en los bosques del noroeste del Pacífico y en Canadá, donde se conoce tradicionalmente como Sasquatch, será el objetivo de nuestro análisis. Los orígenes de los avistamientos del Bigfoot pueden encontrarse en las leyendas americanas nativas de la antigüedad, concretamente en los cuentos de Witico o Wendigo, un espíritu bestia gigante. Son muchas las citas parecidas que coinciden a la descripción de los avistamientos más actuales, aunque algunos investigadores se niegan a creer que el Bigfoot era conocido antes de la llegada de los europeos al continente, pero para ellos cualquier documentación anterior sobre la existencia de la criatura no es fiable. Durante los años 1900, el periódico Colono de Victoria, British Columbia, publicó varias historias sobre hombres mono en áreas alejadas de los bosques americanos. En los años 20, el maestro de escuela J.W. Burns, colaborador de British Columbia, escribió artículos muy detallados en periódicos sobre misteriosas criaturas gigantes y cubiertas de pelo por todo el cuerpo, pero escritos del Canadá occidental fueron los responsables de popularizar el término Sasquatch, palabra que venía de Salish, utilizada por los nativos en su lengua. El Sasquatch se conocía en Canadá mucho antes de que los cuentos sobre Bigfoot fueran conocidos en Estados Unidos, aunque el aumento de interés sobre el Sasquatch se produjo cuando se publicó una fotografía tomada por Eric Shipton de una posible huella del Yeti. John Green, un editor del periódico British Columbia, comenzó a divulgar los primeros avistamientos del Sasquatch en 1955. John Green entrevistó a un cazador de Sasquatch, William Rowe, que afirmó haber tenido un encuentro cercano con una hembra en el año 1955 mientras cazaba en las montañas. En sus propias palabras dijo: "Me vino un pensamiento. Si le disparaba, probablemente tendría un espécimen único y de gran interés para los científicos de todo el mundo, pero cuando estuve a punto de hacerlo, sentí que lo que tenía delante era un humano y sabía que nunca me perdonaría si lo mataba". La publicación de la experiencia de William Rowe hizo que un hombre se animara a contar su propia experiencia, que según él habría ocurrido unos 30 años antes. Albert Osman, leñador jubilado de 64 años de edad, declaró en 1957 para el British Columbia que no había contado nada desde 1924 por miedo a ser ridiculizado.
La historia de Osman era el informe más dramático hasta el momento. La primera persona secuestrada por un grupo de Sasquatch. Osman acampó unos días para descansar del viaje cerca de la isla de Vancouver. Allí se encontró con una guía nativa rastreadora que le advirtió sobre la presencia de varios Sasquatch por la zona. Osman nunca había oído hablar sobre estas criaturas y no le dio importancia a esos cuentos de indios. Entonces, una noche, se despertó al escuchar un extraño ruido, pero para él era demasiado tarde. Osman había sido arrastrado por la criatura durante lo que él estimó unas 25 millas más o menos y metido en su saco de dormir. Después de unas horas lo lanzaron a un agujero. Allí se encontró con 4 más. Osman lo describió como una familia, con un padre, una madre y un par de hijos, un varón y una hembra. Él indicó que el más grande, el varón adulto que lo secuestró, medía sobre los 3 metros y estaba cubierto de pelo muy oscuro. Los niños, aunque más pequeños, seguían siendo enormes, de unos 2 metros de alto. Osman dijo que los Sasquatch hablaron entre ellos con una lengua aparentemente inteligente y aunque no lo lastimaron ni lo amenazaron, decidieron que no lo dejarían irse. Su guarida estaba dentro de un pequeño valle entre estrechos acantilados y que el Sasquatch más grande estaba de guardia en el único punto por donde se podía escapar. Osman sugirió que él pudo haber sido seleccionado como compañero para la joven hembra. Lo mantuvieron prisionero durante unos 6 días. Durante este tiempo le dio tiempo a mantener un enlace amistoso con el varón más joven, que se había encariñado con una caja de tabaco. Eso le dio una idea. Ofreció su caja al varón adulto, que impulsivamente vació todo el contenido en su boca. Los efectos del tabaco incapacitaron al Sasquatch grande y en poco rato haciéndole caer al suelo con un malestar abrumador. Osman no perdió la oportunidad de escaparse. Nunca contó la fantástica historia a nadie, solo decidió contarla cuando el mundo estuvo preparado para escuchar. Los cercanos a Osman comentaron que era un hombre serio y que lo veían asombrosamente convencido. El secuestro de Osman en 1924 sigue siendo el relato más elaborado y detallado sobre un contacto de Bigfoot, pero como cualquier criptozoólogo aficionado sabe, está lejos del avistamiento más famoso de la historia. El honor pertenece a la grabación de un Bigfoot en uno de los bosques de California. La grabación de un Bigfoot de más de 2 metros realizada en el norte de California está entre las pruebas más importantes del campo del estudio de lo paranormal. La polémica película fue grabada por Roger Patterson. Después de recopilar mucha información y recortes de prensa sobre la criatura, en 1966 escribió un libro. Entonces decidió filmar un documental sobre avistamientos de Bigfoot. El 20 de octubre de 1967, Patterson y su amigo Bob Gimlin cabalgaban por los remotos bosques de la región de Bluff Creek, al norte de California. Patterson llevaba una cámara de 16 milímetros y grabar así posibles rastros del Bigfoot. Después de muchos ratos sin ver nada más que frondosos bosques, Patterson y Gimlin se encontraron de improviso con una enorme criatura que se encontraba de cuclillas junto a un arroyo. La bestia se levantó en ese momento. Patterson pudo apreciar que se trataba de una pie grande hembra de más de 2 metros. La criatura comenzó a caminar hacia el bosque. Los caballos retrocedieron asustados. Patterson cogió la cámara de su bolso y comenzó a grabar. Unos escasos segundos de grabación fueron el resultado, pero lo suficiente para ver claramente la enigmática criatura. Después del fantástico encuentro, Patterson y Gimlin tomaron en molde de yeso las huellas que había dejado la criatura. Desde entonces, la película de Bigfoot ha sido sometida a todo tipo de exámenes y análisis. Aunque nadie ha demostrado que sea una falsificación, la ciencia se muestra escéptica ante la prueba. Entre tanto, la criatura continúa apareciendo con regularidad en América del Norte, alarmando, aunque sin hacer daño, a los testigos, que invariablemente son cogidos por sorpresa, e intrigando a todos aquellos que meditan acerca de su existencia. Si el video te gustó, dale me gusta, ya que eso me ayuda bastante. Comparte este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Y expresa tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para recibir notificaciones de los nuevos videos.